Platicábamos en el corte, Beatriz, la relevancia de que no solo los medios eviten ser apologistas del delito, sino el propio gobierno. Yo creo que hay ejemplos, los podemos platicar en esta mesa, en los que tal vez de forma involuntaria se puso en este pedestal de héroe, antihéroe social, algún delincuente, y ha sido el propio gobierno el que no ha medido esas consecuencias. Yo diría que este acuerdo no es nuevo en términos internacionales. Colombia lo hizo en un momento álgido, pero en un contexto diferente. Había una abierta situación de guerra en contra no solo de objetivos militares o de corporaciones policíacas, sino civiles y políticas. No pretendo minimizar ni los magnicidios, ni las más de 20 personas que eran presidentes municipales y acabaron asesinadas por el crimen organizado. Lo que quiero decir es que seguir al pie de la letra el Plan Colombia no necesariamente nos va a llevar al éxito que ha tenido el país sudamericano en este sentido. Entonces, Beatriz, ¿cómo lo ves? ¿Solo los medios han hecho apología del delito o tal vez involuntariamente el gobierno, y me refiero en este caso particular al gobierno federal, tal vez en el afán de conseguir alguna medalla mediática también ha hecho apología de los delincuentes? Sí, yo creo que uno de los puntos que cuestionaría de este acuerdo es precisamente que se responsabiliza por completo a los medios de la percepción que tiene la ciudadanía. Y el gobierno ha contribuido mucho, como bien mencionabas, Pepe, a proyectar esta imagen de capos como héroes o como los malos también. Uno de los casos, bueno, hay dos que me vienen a la mente. El primero es el del JJ, que lo presentan a un ¿El que le disparó a Cabañas? Sí, el que le disparó a Cabañas, que lo hicieron un gran capo cuando en realidad no era tampoco, el dirigente de un cártel ni nada, y que lo presentaron ante los medios a él con sus compañeros, no sé, con una novia guapa, modelo, como una figura casi aspiracional. Claro. Y después que le consiguieron una entrevista con Carlos Loret y Javier Alatorre. Y ahí no fue una decisión exclusiva de los medios, también fue del gobierno federal, que se prestó para llevar a un detenido a que lo entrevistaran. Y luego el otro caso que yo pondría es el de Arturo Beltrán Leiva. En el operativo llamó mucho la atención y fue muy impactante ver las fotos del capo muerto, con los pantalones abajo, con billetes en el cuerpo, y esas fotos no fueron tomadas por periodistas, medios, fueron filtradas por las autoridades, ¿no? Entonces ahí habría que preguntarse la responsabilidad en quién recae. Sí. Ahora, Gerardo, ¿es posible que una autoridad, por ejemplo la Secretaría de Seguridad Pública en este caso en lo particular, detenga a una persona a la que se le imputa un delito y le abra espacios para entrevistas en medios de comunicación? Percibo que hay como un limbo jurídico ahí en el que nos hemos perdido. Porque además no sirve para nada en su proceso. Puede declarar en cadena nacional e internacional que ha ejecutado 400 personas y al otro día el Servicio Público negar los hechos, y tiene valor la negación de los hechos. No sirve para nada. Pero ha servido para posicionar la labor de los medios policíacos en el combate a la lucha al narcotráfico, ¿no? Esas acciones han llevado hoy casi a desaparecer de la escena a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a posicionar a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. Yo percibo en este acuerdo que además el problema del acuerdo es que lo coordina Televisa, con el que tiene ahorita muchos conflictos con periódicos, con personajes, y tiene muchos intereses. Y agenda, ¿no? Turbios, sí, muchos intereses turbios. Tiene un ruido ahí innecesario. Este tipo de acuerdo va a permitir que los medios de comunicación protejan. A lo mejor es conveniente, por ejemplo, como maneja el acuerdo, que las notas relacionadas con el narcotráfico no se ponga el nombre del periodista que las cubre, se cubra la identidad. Eso puede ser positivo. Pero yo la verdad es que creo que se debe dar a conocer la noticia, no sé si en primera plana, no sé si en una zona especial, pero sí informar de lo que está pasando, porque, repito, como padre de familia, te empiezas a tomar una serie de criterios de resguardo de tu familia propia, ¿no? Entonces creo yo que sí se debe transmitir, no exactamente qué dicen las cartas y a quién van amenazadas, ¿no? O de qué se trata. También, debo decir,
Esos mensajes que han puesto en las cartulinas van dirigidas fundamentalmente a los propios delincuentes que se han pasado de listos en nombre de ellos haciendo una serie de maniobras, ¿no? Entonces son mensajes que mandan en ello. Yo creo que el problema del acuerdo es que la distancia entre el ser y deber ser es muy corta, es casi imperceptible, y que finalmente queda a los medios de comunicación la forma de hacerlo, y que el gobierno federal con esta acción se percibe que ha replanteado la guerra contra el narcotráfico, ya le dio el grado de una guerra de baja intensidad, como se atiende a las guerrillas, una guerra de acción prolongada, y que pues, están decididos a generar un entorno. Si esa es la idea del gobierno, escogieron muy mal interlocutor para hacerlo. Yo creo que hay muchos medios, organismos, ciudadanos con mayor calidad moral y ética para hacer este esfuerzo que Televisa está muy desgastado en este tipo de acuerdos. Atrás siempre tiene un interés comercial, político, empresarial, y la posición que se encuentra ahorita de enfrentamiento con el ingeniero Slim y con sus empresas y los intereses oscuros que tienen en las áreas que ha tocado, medicina y de comunicaciones, y es un momento que al gobierno le puede torcer la mano para lograr sus objetivos, ¿no? Y además, me parece que desvirtuar tal vez objetivos que valen la pena. Decían son muy buenos, ayer en una mesa Miguel Ángel Granados Chapa y Genaro Villamil, que circuló que una figura trascendental en la esfera de Televisa, Javier Tejado, donde habría dicho hace un año que si el gobierno federal era incapaz de cambiar la percepción ciudadana sobre el tema de la violencia, Televisa sí podía. Ahora, dejando eso de lado, yo rescato algo que hemos platicado en esta mesa, Roberto, que es cambiar la terminología periodística para abordar el tema de la violencia, es decir, regresar un poco al diccionario de la Real Academia y no de la Real Narcademia, que nos enseñó que era un levantón, que era una ejecución, ¿no? En lugar de tal vez un secuestro y un asesinato. ¿Qué rescatas de lo positivo del acuerdo? Mira, de lo positivo podemos destacar que sin duda los 10 puntos en los que el acuerdo se basa, en una es tratar de preservar y proteger a los periodistas primero en un campo de batalla que se ha generado. Digo, hay diferentes organismos internacionales justamente del medio que han dicho que nuestro país, México, es un país sumamente peligroso para el ejercicio periodístico. Más que en países que en guerra, que pudiéramos ver, por ejemplo, en Arabia Saudita, podemos verlo en Líbano, que en esos momentos están en crisis, y que lógicamente el ejercicio periodístico es mucho menor de riesgo como el que tiene actualmente México. Hemos visto posiblemente, hay algunos datos que se manejan con mucha tendencia y con otra percepción, pero lo importante es que vemos que casi en nuestro país ha habido cercano a los 80 asesinatos o crímenes contra periodistas en México. Esto lógicamente pudiera ser algo rescatable para tratar de cuidar las fuentes y sobre todo la información que está surgiendo. El tema posiblemente de tratar de solidarizarse de todos los medios de comunicación al momento que existe un ejercicio de presión contra los medios de comunicación. Posiblemente otro de los puntos que pudiera ser rescatable, el de no prejuzgar a los culpables, que justamente es lo que hablaba el licenciado Gerardo Rodríguez Menéndez, que primero los delincuentes tienen que ser sometidos a un proceso judicial para poder ser calificados verdaderamente como tales delincuentes. Pero lo más importante es, justamente lo que comentabas, es que los medios de comunicación no le compremos o que el gobierno federal le venda a los medios de comunicación una información errónea y sesgada, porque al final de cuentas lo que el gobierno federal ha tratado también de quererle vender es una información sesgada, justamente dentro de su opinión, y los criterios, justamente las líneas editoriales se van con eso. Entonces, desgraciadamente, yo creo que hoy el acuerdo, como dicen, llega un poco tarde, pero nunca es tarde para tratar de componer una línea que traíamos de poco más de 4 años, en donde difícilmente la percepción ciudadana puede cambiar si no hay un ejercicio periodístico que vaya más allá de tratar de rescatar los valores sociales a los que verdaderamente tenemos que estar identificados como sociedad. Me parece que también este acuerdo, Roberto, Beatriz, Gerardo, Carmen, atiende a la necesidad de responder a que las organizaciones criminales también adoptaron estrategias de comunicación. Claro. Es decir, no son estos cuerpos
que solo se dedican a matar, a delinquir, sino también son vehículos para organismos con estrategia de medios y de comunicación. Fíjate, ¿cómo lo ves? Sí, sin duda, son organizaciones muy bien establecidas, muy bien implementadas, y a mí me llama la atención y digo, ojalá no nada más quede como una lista de buenos deseos en el mes de diciembre, que ahora es marzo a fin de cuentas, porque bueno, son muchos los medios, son casi 700 los medios que firmaron este acuerdo, y no están obligados a fin de cuentas a cumplirlo, ¿no? O sea, quien quiera lo va a cumplir, pero que no en ese afán por quererse llevar la nota, que lamentablemente a veces se da, bueno, pues se vayan rompiendo, y que realmente este órgano ciudadano de observación, que tiene un periodo de 30 días para establecerse, sirva como órgano ciudadano de observación. Decían, yo veía una entrevista con Javier Tejado en donde él comentaba que, bueno, pues a fin de cuentas se va a llevar a todos los estados, se va a llevar a las organizaciones de cada entidad, para que también haya integrantes y realmente cumpla esa función, y que esto no nada más quede efectivamente en los 10 deseos del gobierno y de los medios de comunicación, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Pepe. Vamos a hacer una pausa. Perdóname, Gerardo, regreso contigo. Regresamos para cerrar este tema y abordar otro muy interesante, la relación bilateral México-Estados Unidos. No se vaya.